Bueno, nuevamente aquí con otro video, hermanos. Simplemente quería hoy hacer una reflexión con otro pasaje bíblico que muchas veces es cuestionado. Más que cuestionado, es mal interpretado, diciendo, por ejemplo, que Pedro era un hombre analfabeto que no sabía leer o escribir y que Dios lo usó igual. Y toman un pasaje donde dice que no se preocupen lo que van a decir porque el Espíritu Santo va a poner palabras en su boca. Y ese pasaje se encuentra en el libro de los Hechos en el capítulo 4, después que Pedro y Juan, para el caso no habla solamente de Pedro, sino también de Juan, dan un discurso tremendo y extraordinario. Y lo hacen justamente ante los gobernadores, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sacerdotes. Ante ellos dan un discurso extraordinario. Y después que dan el discurso, en Hechos verso 13 dice que todos estos, ¿no? Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Muchos toman este pasaje justamente para decir que Pedro y que Juan no habían estudiado, que no sabían leer y que no sabían escribir. Y justamente los que dicen esto parecen del vulgo y sin letras. Lo que está diciendo acá en este caso, por ejemplo, fíjense que estaban los ancianos del pueblo de Israel, los sumos sacerdotes. Entonces, Pedro y Juan no quiere decir que no sabían leer y escribir, porque evidentemente sí sabían leer y escribir, porque si no, ¿quién le hubiese escrito la carta de Pedro, las epístolas de Juan? Y lo que hace referencia cuando son del vulgo y sin letra, que no eran personas letradas, que no eran personas tal vez que habían estudiado con los sacerdotes, o en este caso como sí lo era Saulo de Tarso o el rabí Shaul de Tarso, que fue instruido a los pies de Gamaliel, celoso de la ley, fariseo de fariseos, como él lo dice. Entonces él sí era un letrado. Entonces, para los sumos sacerdotes y los gobernadores, una persona que era del vulgo y sin letra, era una persona que no había incursionado en los estudios de la ley como lo había hecho en este caso Saulo de Tarso, quien después fue, lo conocemos como el apóstol Pablo. Él sí era un letrado, porque vuelvo a reiterar, fue instruido a los pies de Gamaliel. Pero eso no quita que, en este caso, Pedro y Juan no supiesen leer ni escribir. Tal vez no incursionaron en sinagogas o estudios rabínicos o sacerdocios, como muchos otros del pueblo no lo hicieron. Se refiere a eso la escritura, y no que eran analfabetos. Así que despejada esta duda, espero te sirva esta información. Dios te bendiga. Shalom.